Bueno, se cortó el ejemplo en la mejor parte. Vamos a ver si podemos terminarlo. Entonces, retomando, estábamos trabajando con la molécula SO2, ¿sí? Un dióxido de azufre. Habíamos dibujado al azufre con sus 6 electrones, según la representación de Lewis, y a los oxígenos también con sus 6 electrones, como se representa según Lewis. Habíamos empezado por este lado y dijimos, bueno, si el oxígeno tiene 6 electrones, le faltan 2 más para alcanzar y cumplir la regla del octeto. Entonces hicimos que comparta 2 con el azufre. Y al momento de hacer la unión del azufre, o sea, de ver de dónde saca esos 2 electrones que le faltan para alcanzar 8, fue donde surgió el problema. Una compañera dijo, bueno, comparte un electrón con cada uno de los oxígenos. ¿Qué pasa? Y acá estábamos haciendo eso. Si yo hago que el azufre comparta un electrón con cada uno de los oxígenos, lo que me queda adentro de la unión es algo impar. Yo voy a tener 3 electrones, ¿se ve? 2 del azufre y 1 del oxígeno. Y de este lado también, 3 electrones. 2 del azufre, 1 del oxígeno. Esto es algo impar, porque siempre los electrones se comparten uno con uno. Siempre es en pares. Esto no podría pasar. Esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no queda par. Porque en la nube, porque en esos compartidos me quedarían 2 con 1. ¿Sí? Y eso no está bien. No es estable una molécula así. Entonces, esto no. No se puede hacer. 1 con 1, siempre 1 con 1 o 2 con 2, pero nunca 2 con 1. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver cómo terminamos de resolverlo. Dijimos, como no puede hacer un electrón compartido con cada oxígeno, porque si no, no me quedan las parejas, los pares de electrones, entonces voy a hacer que comparta 2 electrones con el oxígeno. En ese caso, entonces, queda 2 pares de electrones. Sería una unión covalente doble. Pero está bien porque está parejo, ¿sí? Lo importante es que esté parejo, pares. Y entonces este me queda colgado y chau, lo dejo, ¿listo? No, hay que unirlo de alguna manera, ¿sí? Porque es parte de la molécula. ¿Cuántos electrones le faltan para alcanzar el octeto? 2. 2. ¿Qué va a hacer entonces? Se los va a pedir al azufre. Pero el azufre no va a pedírselos, no va a pedirle 2 a cambio. ¿Por qué? Porque si yo hago la nube englobando al azufre, si yo hago esto, en la nube del azufre quedarían sus 6 propios más 2, 8 más 2, 10. Se pasa. Entonces, eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Así como la habíamos armado al principio, la unión queda de esta forma. Queda unión covalente doble de este lado, porque tengo 2 pares compartidos. Ya con eso está feliz el oxígeno, porque alcanzó sus 8, y el azufre, porque alcanzó sus 8. Y de este lado queda una unión covalente especial que se llama unión covalente coordinada. ¿Por qué? Porque el oxígeno le pidió 2 electrones al azufre, pero el azufre no va a recibir nada a cambio. Entonces, de esta forma, él alcanza los 8, pero no perjudica al azufre, porque si el azufre recibiera a cambio, se elevaría a 10, y ya se pasa de la regla del octeto. Entonces así, todos quedan contentos. Dijimos que esta era una unión covalente doble, y esta es una unión que se llama coordinada, unión covalente coordinada o dativa. Dativa de dar, ¿sí? Entonces nos quedó
una unión covalente doble como las que vimos antes, y la nueva, que es la unión covalente coordinada o dativa, ¿sí? Vamos a ver cómo se dibuja de las otras dos maneras esto. ¿Cómo lo dibujo de la otra manera? Bueno, el azufre, ya habíamos dicho que era una unión covalente doble con el oxígeno. O sea, compartían dos pares de electrones. Y este oxígeno lo voy a dibujar cerca del azufre, ¿sí? Pero no voy a poner los electrones del oxígeno acá. Si yo pongo acá, parece que están compartiendo, y en realidad el azufre no recibe nada a cambio de esta unión. Así que solo dejo los del azufre cerca del oxígeno, de forma tal que el oxígeno alcance sus 8, pero sin que afecte al azufre, ¿sí? Así quedan todos cerca y todos con su nube electrónica completa. ¿Y cómo se dibuja de la otra forma? Acá la unión covalente doble que habíamos visto antes, cada rayita representa un par de electrones compartidos. Y la unión covalente coordinada o dativa se representa con una flecha. Esa flecha indica que el azufre le está prestando electrones al oxígeno, pero sin recibir nada a cambio. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Voy a borrar esto, hacemos dos ejemplos más y terminamos, ¿sí? Para que se Profe, termine de entender. Sí. si son polares o no polares, más allá de que cambia eso de cuánta diferencia de electronegatividad tienen, Ujú. ¿cambia algo? ¿O se Sí, te cambia algo en un el montón de cosas. Muy, muy buena pregunta. Si son polares o no polares, va a cambiar un montón en las propiedades y en la geometría que va a tener esa molécula, o sea, en la forma que se va a disponer en el espacio. Geometría molecular es toda una clase aparte, pero para llegar a geometría molecular, antes tenemos que entender cómo se representan las uniones covalentes, ¿sí? Pero es muy buena la pregunta de la compañera. ¿Por qué? Porque los electrones que quedan afuera, que no participan en la unión, por ejemplo, estos electrones, fíjense que quedaron afuera de las nubes, o sea, estos electrones no están participando en ninguna unión. Esos le van a dar polaridad a la molécula y la van a afectar de forma que se va a disponer de una forma diferente en el espacio, ¿sí? O sea, es muy buena esa pregunta y es toda una clase aparte. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Por ahora, es importante que entiendan cómo representar la unión covalente y la diferencia que tiene con las iónicas que habíamos visto antes. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahora? Estos son las uniones covalentes con las que se pueden encontrar, hasta acá. O sea, la unión covalente simple, la unión covalente doble, la unión covalente triple y la unión covalente coordinada o dativa. Esos son los diferentes tipos de uniones covalentes que existen. O sea, no van a ver nada más raro que esto, ¿sí? Lo que falta es practicar. Ahora entonces, los dos ejemplos que hagamos van a tener algunas de las uniones que ya mencionamos adentro. No va a haber nada más nuevo, ¿sí?
Entonces vamos a anotar los tipos de uniones que vimos hoy. Vimos la unión covalente simple, la unión covalente doble, triple y coordinada o dativa. Dativa de dar, ¿sí? Así lo pueden encontrar, son las diferentes formas en que puede aparecer en los libros. Esos son los tipos que existen. Ahora vamos a hacer dos ejemplos y con eso ya cerramos. Por ejemplo, vamos a hacer la molécula de agua. El agua. Al hidrógeno, ¿cuántos electrones le represento? 1. 1, perfecto. Al oxígeno lo voy a poner en el medio, porque como es una molécula que tiene un oxígeno, dos hidrógenos, los hidrógenos los voy a poner rodeando el elemento que se encuentra en menor cantidad, ¿sí? Y el oxígeno, como vimos hace un ratito, tenía 6 electrones en su último nivel. Bien. El hidrógeno es una excepción a la regla del octeto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que él no quiere alcanzar 8, de hecho le quedaría muy difícil alcanzar 8. Él lo que va a hacer es completar 2 electrones en su último nivel para parecerse a su gas noble más cercano, que es el helio, que el helio tiene 2 electrones. Entonces, él con 2 ya está conforme. Si tiene 1, ¿qué hago? Agarro un electrón del oxígeno. Va a compartir 1 con el oxígeno. Entonces le hago su nube va a contener el suyo que ya tenía más el que le va a compartir al oxígeno. El otro hidrógeno lo mismo. Y el oxígeno, que tiene 6, ¿cuántos electrones le faltan para cumplir la regla del octeto? 2. 2. Y le va a pedir, va a compartir 1 con cada uno de los hidrógenos. Bien, ¿qué quedó adentro de la nube? Un par compartido para cada lado, ¿sí? Dicho de otra forma, esto es la unión. El oxígeno con sus 6 propios, más uno que le comparte un hidrógeno y otro que le comparte el otro hidrógeno. Y dicho de otra forma, ¿qué tipo de enlaces tenemos acá? De los que vimos. 2 Simples. simples. 2 enlaces simples. Simples. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Sí? Y fíjense que hay 2 pares de electrones, o sea, 4 electrones del oxígeno que no intervienen en la unión. Eso, como me preguntaba la compañera, va a modificar y mucho la geometría que tiene esta molécula en el espacio y las propiedades que va a tener en el espacio. Por ahora no vamos a meternos en ese tema, solo con que se pueda hacer la unión covalente es suficiente por ahora. ¿Sí? Entonces el agua queda representada de estas 3 formas. Y el hidrógeno es una excepción a la regla del octeto porque en lugar de alcanzar 8, con llegar a 2 ya se conforma. Y vemos el último ejemplo y ya terminamos. Profe, una pregunta. ¿Sí? La regla no es que tratan de completar su última órbita, entonces por eso el hidrógeno busca completar nada más una órbita de 2 y los demás todas de 8. Exacto. Y su última órbita, si la completa, se va a parecer al gas noble más cercano, que en su caso es el helio, que el helio tiene 2 electrones. Por eso es una excepción a la regla del octeto. No quiere llegar a 8, como dice la regla del octeto, sino que alcanzar 2 para ella es suficiente porque ya se quedaría estable, digamos. ¿Sí? Bien, vamos a hacer el último ejemplo y los dejo.
Vamos a complicarla. Bromo 2, oxígeno 3. No, esto no vamos a trabajar con moléculas tan complicadas, pero para que veamos cómo se resolvería una todos juntos. Bien, ¿qué pasa? Cuando yo tengo muchos elementos, acá tengo 5 elementos que dibujar, voy a intercalarlos, ¿sí? Voy a hacer el que aparece mayor cantidad de veces, que es el oxígeno, voy a hacer oxígeno-bromo, 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 ¿sí? Repito, esta es una molécula muy compleja porque ya tiene muchos átomos, pero la vamos a ver para que se terminen de entender algunos conceptos, ¿sí? No van a tener tan complicadas para hacer. ¿Cuántos electrones le voy a dibujar al bromo? 7. 7, perfecto. Y al oxígeno 6, como ya sabemos. Bien, truco. Cuando tenemos una molécula así de complicada, hay que arrancar siempre por la mitad. Y tratar de hacer las cosas lo más parejo posible. Pero el truco es arrancar por la mitad. Así que vamos a arrancar por el oxígeno que está en el medio. ¿Cuántos electrones le faltan al oxígeno? 2. 2 para completar. Bien. ¿Qué pasa? ¿Y al bromo? 1. 1. Bien. Si yo le quiero, hago la nube y abarco 2 del bromo. El bromo le va a faltar 1. Y si yo ya hago la nube con 2, me nos va a quedar como en el caso, va a quedar 2 electrones y 1. ¿Se entiende? O sea, como el caso que vimos antes que no podía ser porque no quedaban parejos, no quedaban 1 con 1. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se arranca por el medio, como dijimos, y en vez de que sea un oxígeno agarrando los 2 electrones del bromo, vamos a hacer que un oxígeno agarre un electrón del bromo y otro electrón del otro bromo. Entonces, ahí el oxígeno del medio, en su nube electrónica, tiene los 6 propios, más uno más que va a pedirle compartido el bromo, y otro que va a pedirle compartido al otro bromo, ¿sí? Al bromo, entonces, dijimos que tiene 7, le falta 1. Lo que va a hacer es tomar 1 del oxígeno del medio, porque partimos siempre de la unión en el medio. ¿Vamos hasta ahí? De este lado lo mismo, el bromo tiene 7, le falta 1 para alcanzar 8, va a pedir 1 al oxígeno. Entonces, ahí me quedó una nube compartida y me quedó parejo un electrón y un electrón, un electrón y un electrón. ¿Sí? La otra posibilidad, ¿cuál era? A ver, para que se entienda. La otra forma, ¿cuál era? Que si yo agarraba 2 de un bromo, ¿sí? En vez de hacer 1 y 1, si yo decía, bueno, el oxígeno tiene 6, le faltan 2, le agarro 2 al bromo, el bromo después iba a necesitar uno solo, porque tenía 7. Entonces iba a quedar su nube y uno solo. ¿Y qué nos quedaba en la burbuja? 3. Eso es algo impar. No puede quedar algo impar en la burbuja, ¿sí? En la intersección. No puede haber una unión donde un electrón, un elemento esté dando 2 electrones y el otro compartiendo 1, porque no quedaría 1 con 1. ¿Se entiende? Puede ser que ustedes haciendo ejercicios les pase esto, pero ahí se tienen que dar cuenta y decir, no, esto no puede pasar porque no puede quedar desparejos. Entonces esto no va, borran e intentan otra cosa. ¿Sí? ¿Están por ahí todavía? Sí. Bien. ¿Se entiende por qué esta opción no podía funcionar? Porque si yo la hago en la intersección me quedan 2 electrones del bromo contra 1 del oxígeno, queda desparejo.
Entonces yo esta opción, si la intentaba, decía, no, no puede ser, no va por ese camino, la borro e intento otra cosa. Entonces, vamos con esto y ya la terminamos. Como esa opción no iba, la que nos queda es esta, que el oxígeno del medio comparta uno con el bromo, otro con el otro bromo. ¿Cuántos electrones tiene entonces ahora cada bromo? 8. 8, ya alcanzó 8, 7 propios más uno compartido con el oxígeno. ¿Y entonces cómo uno estos oxígenos que me quedaron acá en el exterior? Con los bromos, con dos del bromo. El oxígeno, su coordinada. nube de 6 más 2 del bromo, ¿y el bromo va a querer algo a cambio? No. No. No, perfecto. Y acá lo mismo. En la nube del oxígeno van a quedar 6 propios más 2 que le va a pedir a compartir al bromo, pero fíjense que el bromo no va a pedir nada a cambio, ¿sí? En esta nube que quedó en esta intersección no quedaron electrones adentro, acá sí quedaron uno de cada uno, acá solo quedaron los electrones del bromo. ¿Cómo se llamaba esta unión? De las que vimos Coordinada. recién. La coordinada, perfecto. Dativa. Dativa o coordinada. Dativa, ¿y esta qué sería? Simple. Simple, perfecto. Entonces, en este ejemplo vimos cómo quedó una unión coordinada simple, una unión covalente simple y una unión coordinada o dativa, ¿sí? Y lo vamos a dibujar de la otra forma. Y de la otra forma terminamos. ¿Sí? Entonces, unión covalente simple entre el oxígeno y los dos bromos del medio y el bromo coordinada o dativa hacia un oxígeno y coordinada o dativa hacia el otro. Repito, esta es una molécula más compleja. La idea no es complicarles la vida, pero sí quería repasar las uniones que vimos recién, ¿sí? ¿Se entiende más o menos las uniones covalentes? Sí. Bien, la diferencia con las iónicas, cómo se representan, cómo se dibujan y por qué, principalmente por qué son covalentes y no iónicas. Muy bien. Profe, una pregunta. Las Sí. uniones covalentes no se pueden hacer con más de 2 elementos, ¿no? Sí, se puede. Se puede. Son más complejas, pero se puede. Sí. Hay moléculas que tienen muchos elementos y se mantienen unidas mediante enlaces covalentes. Bien. ¿Alguna duda más que les haya quedado colgada? No. No. No, por ahora, bueno. Bueno, en el campus van a encontrar una tarea que ahora les voy a subir, ¿sí? Que es muy cortita, es principalmente sobre algunas preguntas teóricas de este tema, cortita, para hacer en parejas, y el último punto es un punto para hacer 3 compuestos de los que vimos hoy, ¿sí? Parecidos a los que vimos hoy. En ese punto de los compuestos, lo que voy a necesitar es que, como es una tarea de a parejas, los dos lo hagan, se chequeen entre ustedes, y una vez que se pongan de acuerdo, recién ahí la suben, ¿sí? Pero practiquen los dos, no sirve que lo haga uno solo, porque si no, no van a estar practicando uniones los dos, ¿sí? Ok. Y me pueden hacer cualquier consulta
vía campus. De hecho, voy a habilitar un foro también, por si quieren hacerme una consulta y necesitan mandarme una foto del compuesto que están armando, a ver si está bien, porque por el chat no se pueden mandar fotos. Así que voy a dejar un habilitado para hacer las consultas, ¿sí? Ok. Así que la tarea que les va a quedar de hoy a la semana que viene es muy cortita, es en parejas, así que la van a hacer todavía más rápido, y es para practicar lo que vimos hoy, que son las uniones covalentes. Los que me deban tareas anteriores, por favor, pónganse al día. Por eso la tarea de hoy es corta, para que se puedan poner al día y entreguen todo lo que falta, ¿sí? Sí. Bien. Buenísimo, chicos. Bueno, esperemos que termine pronto la cuarentena, así los vuelvo a ver. Y estamos en contacto por el campus, así me van consultando las dudas, ¿sí? Sí. Sí. Muy bien, bueno. Les mando un beso y finalizo la reunión.